Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, hemos llegado al final de la 15ª cursada de la materia trasplante y el primer curso en procuración y trasplante organizado por el Donation and Transplantation Institute de Barcelona y la Fundación para el Desarrollo Integral de los Trasplantes, FUDIT, a través del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Ya fueron más de 40 actividades que tuvimos a lo largo del año, en los cuales no podíamos haber elegido mejor tema que se va a constituir sin duda en uno de los futuros de los trasplantes de órganos. Y para esto hemos invitado al doctor Adrián Avalovich, que en nuestro país es la experiencia más importante en este difícil tema y cuya presentación, además del agradecimiento, lo va a hacer el doctor Roberto Tanús. Roberto. Bueno, gracias, Clemente. Fortaleciendo lo dicho, yo quería agregar como hecho significativo respecto de la actividad de la cátedra de este año y de la fundación y del curso. Fíjense que importante, y esto denota la coherencia con que la cátedra toma el tema de la formación en lo que es procuración y trasplante. La clase inaugural, recuerdo, la dio el presidente de la Sociedad Mundial de Trasplante, o participó en ella, y el tema fue educación médica en procuración y trasplante. Y digamos, la base, ¿no? Y el cierre está a cargo del doctor Avalovich, que es cuyo tema es justamente el futuro de los trasplantes, si Dios quiere y si la ciencia puede seguir progresando. El doctor Avalovich es coordinador de la Comisión de Senotrasplantes de la Sociedad Argentina de Trasplantes, profesor de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, es jefe de servicio de emergencias del Hospital Eva Perón de San Martín y es quien ha desarrollado, incluso con participación internacional, el desarrollo del tema de los trasplantes de islotes para el tratamiento de los diabéticos. Lleva una vasta experiencia, un vasto camino lleno de espinas y piedras y dificultades, como suele ocurrir con estos temas. Todos hemos sido escépticos en algún momento sobre este tema, pero bueno, este año hemos tenido novedades terriblemente importantes y significativas en la materia, así que eso es también para el doctor Avalovich una legitimación de todo su esfuerzo y bien merecido que lo tiene. Adrián, sufrido hincha de Boca Juniors, y todo el auditorio es para vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Clemente Raimondi, doctor Roberto Tanús, doctora Marisa Cobos, doctora Natalia Lausada y doctor Martín Manchalich. Realmente poder hablar con ustedes y con el prestigio que tiene la Universidad Nacional de La Plata, especialmente en lo que hace a medicina, bueno, a mí me llena de orgullo, ¿no? Y me provoca una satisfacción muy grande estar hablando en este momento con ustedes. Bueno, vamos a compartir la publicación, las diapositivas. Bien. ¿Me están viendo bien ustedes? Perfecto.
Bárbaro, bárbaro. Buenísimo. Bueno, como esta charla en realidad primero fue pensado para estudiantes de medicina, después fue pensado como se extendió también a muchos especialistas en trasplantes. Bueno, yo lo que les pido es que me hagan comentarios, me corten si es necesario, si hay alguna pregunta, no hay ningún problema. Que esto un poco sea como una charla abierta, si hay dudas, paro y hablamos de esas dudas, ¿sí? Por favor. Bueno, la definición de xenotrasplante, en realidad la Organización Mundial de la Salud y la FDA describieron, desarrollaron una definición muy, muy completa de xenotrasplante, pero para los fines prácticos podemos decir que el trasplante de células, tejidos u órganos entre especies diferentes, como por ejemplo es el trasplante de cerdo humano, se define perfectamente bien como xenotrasplante, ¿eh? Trasplante entre especies diferentes. Por ejemplo, el ratón y la rata son especies diferentes, también sería un xenotrasplante. A comienzo del siglo XX, el doctor Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, padre de la cirugía vascular y por ende padre también en los trasplantes, ya había realmente con una inteligencia prodigiosa, ya había hablado de que el futuro del trasplante probablemente dependa del trasplante, de la utilización de órganos animales, y también menciona a los cerdos. Lo notable es que esta afirmación o este pensamiento de Alexis Carrel se hace 60 años antes que empiece a desarrollarse el alotrasplante, el trasplante de humano a humano. A partir de este desarrollo se empieza a evidenciar uno de los grandes problemas del alotrasplante, que es la gran disociación entre la cantidad, el número de pacientes en lista de espera y el número de trasplantes que se realizan. Por lo tanto, aparece entonces el tema del xenotrasplante, el trasplante, como ya les dije, de células, tejidos u órganos de animal a humano, por un lado con el objetivo de poder resolver el problema que ya se planteó en el gráfico anterior, para proveer una cantidad de órganos suficiente para poder suplir las necesidades de la cantidad importante de pacientes en lista de espera. Pero además hay otras ventajas potenciales del xenotrasplante, como por ejemplo podría ser el trasplante, una cirugía en forma electiva, como se realiza una hernia, y no tener que hacerlo en muchas ocasiones de madrugada, y poderlo programar correctamente. Evitar efectos deleterios que ocasiona así la muerte cerebral del donante cadavérico, poder controlar mejor las infecciones del dador de órganos, resolver en algunos países, como por ejemplo el Japón, las barreras culturales que hay para la donación de una persona en muerte cerebral, y también la aceptación de candidatos borderline. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 500.000 personas en diálisis, hay 120.000 personas en lista de espera, entonces uno podría pensar que esas 380.000 personas en diálisis que no están en lista de espera para un trasplante renal, no puedo decir que todas, pero un porcentaje de ese número, bien podrían ser beneficiadas con un xenotrasplante de riñón, ¿no? Pero ¿cuál es una de las ventajas principales del xenotrasplante? Más allá de que la posibilidad de que haya un órgano para todas las personas que lo necesiten. Y una de las ventajas principales del xenotrasplante es que, a diferencia del alotrasplante, yo puedo modificar el genoma del donante. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo tomar una célula, por ejemplo, un fibroblasto, una célula del cerdo, puedo realizar las modificaciones genéticas que yo deseo, esa célula somática se transforma en un embrión, este embrión se transforma en un cerdo que tiene en todos sus tejidos
las modificaciones genéticas que yo le realicé en la primer célula que tenía. Por ende, si el día de mañana yo voy a realizar un xenotrasplante de riñón, ese riñón va a tener todas las modificaciones genéticas que el receptor las requiera, ¿sí? Y el candidato dentro de los animales principal para ser dador de órganos es el cerdo. ¿Por qué el cerdo? Bueno, el cerdo es un animal muy fácil de criar, se conoce cómo generar cerdos en condiciones DPF, Designated Pathogen Free, es decir, libres de gérmenes patógenos. El cerdo genera aproximadamente de 10 a 13 crías por parición. A los 6 meses ya tenemos un animal maduro. Tiene una anatomía y fisiología muy semejante a la humana y tiene muchísimas menos objeciones éticas que con los primates. De hecho, al cerdo todos sabemos que se utiliza por día, hay una faena de cerdos en cientos de miles con fines alimentarios. Muy bien. En este modelo, que es un xenotrasplante de riñón de cerdo a primate no humano, fíjense cómo se ve el órgano apenas se realiza el trasplante en tiempo cero. Y fíjense lo que sucede a los 5 minutos, ¿sí? Hay un rechazo de órgano, que es lo que se conoce como rechazo hiperagudo, en solo 5 minutos. Si nosotros realizamos el modelo, es un trasplante de corazón, un xenotrasplante de corazón de cerdo a primate, en este caso es un trasplante heterotópico, ven que acá se ve el colon, al lado del corazón, el trasplante realizado en la cavidad abdominal, pero bueno, esto es apenas, así se ve el corazón apenas realizado el implante, y fíjense cómo se observa a los 5 minutos. También hay un rechazo hiperagudo. Randall Morris de la Universidad de Stanford estudió el tema del xenotrasplante en esta etapa donde realmente era como en su momento, como en la introducción lo comentó, como lo comentó Roberto, que realmente era una suma de problemas y que parecía que el xenotrasplante no podía progresar. Y Randall Morris en su momento dijo que hay 3 reglas de oro para lograr el éxito del xenotrasplante, pero que lamentablemente no conocemos ninguna de las 3. Más allá de la humorada de Randall Morris, distintos grupos, especialmente el doctor Cooper en Pittsburgh y más tarde en Alabama y ahora en Harvard, comenzaron a estudiar en forma seria cuáles son los principales problemas del xenotrasplante. Y el principal o el primer problema era el rechazo que yo les comentaba, el rechazo hiperagudo que ocurre casi inmediatamente después de realizado el trasplante. ¿Y por qué se genera este rechazo hiperagudo? Este rechazo hiperagudo se genera porque los humanos tenemos anticuerpos preformados que reaccionan frente a los glicanos, frente a hidratos de carbono que están en las células de los cerdos, principalmente en las células endoteliales, y que estos anticuerpos se formaron en los primeros años de vida en respuesta al ingreso de bacterias que ingresan con los alimentos y que tienen hidratos de carbono muy parecidos a los que tienen los cerdos en su endotelio. Es decir, estas bacterias que son ricas, esos antígenos en galactosa, hacen que produzcamos anticuerpos y estos anticuerpos son los que posteriormente, en forma cruzada, reaccionan con los antígenos del cerdo. Los principales xenoantígenos por los cuales nosotros tenemos anticuerpos preformados son la galactosa, alfa 1,3 galactosa, el ácido glicolilneuramínico y el SD. Ahora bien, estas enzimas que producen, que generan estos antígenos, estos 3 antígenos, son producidas por un gen, ¿sí? El gen de esta transferasa que produce la galactosa alfa 1,3 galactosa,
el gen, esta hidrolasa que produce el ácido glicolineuramínico, etc. Es decir, que yo acá tengo la herramienta, tengo la herramienta de producir el knockout, es decir, eliminar el gen que produce esta enzima, que a su vez produce el antígeno, y de esta manera lograr cerdos que no tengan los antígenos por los cuales yo tengo anticuerpos preformados. No sé si se entiende el concepto, ¿sí? Se conoce bien los antígenos por los cuales tenemos anticuerpos preformados los seres humanos. Y este mecanismo de rechazo en forma hiperaguda se da primero por el contacto de estos anticuerpos preformados con estos antígenos que yo les nombré, de los cuales el principal es la alfa-1,3-galactosilgalactosa. Este anticuerpo se une al antígeno y también estimula el sistema de complemento, y producido este complejo, se termina produciendo la lesión de las células, el ingreso de glóbulos rojos, el ingreso de edema y el rechazo hiperagudo. Acá se ve un tejido justamente con esas características, que además lo que se genera en este rechazo hiperagudo es una acumulación muy importante de plaquetas dentro de los vasos, ¿sí? Por lo tanto, en este rechazo hiperagudo yo tengo tres tipos de estrategias. Por un lado, puedo eliminar los senoantígenos contra los cuales los seres humanos tenemos anticuerpos preformados. Puedo agregar además un regulador de esta reacción de fijación de complemento que acabo de contarles, que interviene en forma muy importante en este rechazo hiperagudo. Y además puedo agregar un regulador de la coagulación, porque también comentamos que hay una trombosis masiva en la microcirculación del órgano de cerdo donado. Ahora bien, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? ¿El cerdo no tiene un regulador de la reacción de fijación de complemento o un regulador de la coagulación? ¿Por qué le tengo que agregar yo en el genoma del cerdo un regulador? Le tengo que agregar un regulador porque el regulador que tiene el cerdo para disminuir la reacción de fijación de complemento y para disminuir la coagulación son reguladores que reaccionan contra el complemento de cerdo y contra el sistema de coagulación del cerdo. Una vez que yo coloco, que yo hago el trasplante de un órgano de cerdo en un ser humano, ese regulador del cerdo no va a actuar porque va a tener proteínas de fijación de complemento y va a tener un sistema de coagulación del ser humano que no es para nada igual al del cerdo. Por lo tanto, una de las estrategias es agregar un regulador humano en el genoma del cerdo. Y en el xenotrasplante generó un antes y un después esta tecnología de biología molecular que es el CRISPR-Cas9, que se desarrolla, se publica en el año 2015 y que le otorgó el Premio Nobel de Química a Emmanuel Charpentier y a Jennifer Doudna. Por lo tanto, la primera estrategia es esta. Dijimos que había tres antígenos por los cuales yo tenía anticuerpos preformados, y la primera estrategia es eliminar estos tres antígenos de los cerdos, ¿sí? Modificarlos genéticamente y realizar el knockout de estos tres antígenos. Fíjense qué interesante cuando yo obtengo glóbulos rojos de un cerdo no modificado genéticamente, un cerdo modificado genéticamente sin los antígenos que le nombré, y glóbulos rojos de un ser humano, y los expongo al suero de un ser humano. Fíjense qué importante unión de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G que hay sobre los glóbulos rojos de los cerdos sin modificaciones genéticas, pero fíjense lo que ocurre cuando lo expongo a glóbulos rojos de cerdo con tres modificaciones genéticas, y fíjense que esta unión de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G es igual
a la unión que se realiza cuando lo expongo a glóbulos rojos del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo hago el llamado triple knockout, cuando yo quito, cuando modifico ese genoma y quito esos 3 xenoantígenos, entonces las células de cerdo pasan a ser semejantes en relación al rechazo hiperagudo, semejantes a lo que son las células del ser humano, ¿sí? En esta primera etapa. No hablamos de un rechazo agudo crónico, que después ya vamos a ver que hay otros elementos en juego. Bueno, ¿cuáles son los genes reguladores del complemento, los genes humanizados? Bueno, son el CD46, el CD55 y el CD59, que lo empezaron a mostrar en publicaciones David White y nuestro compatriota que falleció hace muy poquito, Agustín Dalmaso, que trabajó en forma excepcional en Minneapolis, ¿sí? Un patólogo que sentaron las bases del ingreso de este gen humanizado. Bueno, acá está el mecanismo por el cual intervienen estos genes humanizados, inhibiendo o regulando la fijación de complemento, y las proteínas humanas que regulan la coagulación, tenemos muchas, pero las que más se utilizan ahora son en la trombomodulina y el receptor de la proteína C endotelial. Estas son las dos que más se utilizan y que se agregan al genoma del cerdo para que regulen la coagulación. Observen esto, qué interesante. Si yo tengo, acá hay 3 cerdos que tienen el knockout, la desaparición de la galactosila alfa-1,3 galactosa, el ingreso del regulador del complemento que acabamos de hablar, el CD46, y tiene la trombomodulina humana, que regula la coagulación. Y acá tenemos 4 cerdos que tienen también el knockout de la galactosila alfa-1,3 galactosa, el ingreso del regulador del complemento, pero que no tiene el regulador de la coagulación, no tiene trombomodulina. Bueno, fíjense lo que sucede con los 4 cerdos que no tienen la trombomodulina. Ahí rápidamente, en pocos días, hay un gran consumo de las plaquetas, ¿sí? Y fíjense lo que ocurre con los 3 cerdos que sí tienen la trombomodulina, como las plaquetas en sangre se siguen en número normal. La evolución del xenotrasplante, fíjense que en la década del 80 era prácticamente de minutos a horas. En el año 2015, con la aparición del CRISPR-Cas9, ya hablamos de meses a años. Y bueno, ¿qué va a suceder en el futuro? Bueno, la idea es que este xenotrasplante esté a la par del alotrasplante. En cuanto a los ensayos preclínicos en primates no humanos, observen también cómo a partir del año 2015, con el CRISPR-Cas9 y las modificaciones genéticas en los cerdos, cómo aumenta la sobrevida acá en un modelo de cerdo a primate de xenotrasplante de cerdo, xenotrasplante de riñón, perdón. Fíjense lo que ocurre con el xenotrasplante de corazón en forma heterotópica de cerdo a primate. También a partir del año 2015 ya se está hablando de la sobrevida en años. ¿Y qué pasa con la experiencia clínica? Lo que nos hablaba Roberto y el doctor Raimondi en la introducción. Bueno, en septiembre del año pasado se realiza el primer xenotrasplante renal de cerdo humano, el doctor Montgomery en la Universidad Langone de Nueva York, que lo que hace es con 2 pacientes, en forma por supuesto sucesiva, con 2 pacientes que estaban en muerte cerebral, cuya familia acepta que ingresara esta experiencia, se le trasplanta un riñón de cerdo con solo una modificación genética, con el knockout de la galactosa alfa-1,3 galactosa. Se realiza la anastomosis con la arteria y la vena femoral, se recolecta la orina y durante 54 horas se realizaron biopsias para ver cuál era el resultado. Fíjense, bueno, esta publicación en el New England Journal of Medicine, fíjense lo que les había mostrado antes de ese rechazo hiperagudo que se producía
en monos en cuestión de 5 minutos, y fíjense lo que sucedió a las 54 horas con estos 2 pacientes trasplantados en Nueva York. No se produjo rechazo hiperagudo y se produjo una cantidad de orina en un volumen normal, ¿sí? También los cambios de urea y de creatinina también fueron los adecuados. Con lo cual, esta experiencia nos está mostrando que el rechazo hiperagudo puede ser perfectamente evitable. A los pocos meses, bueno, viene la segunda sorpresa, ¿no? Ya se hace el primer xenotrasplante cardíaco de cerdo humano, pero no en un paciente en muerte cerebral, sino en el señor David Bennett, que tenía una insuficiencia cardíaca terminal, que por distintas causas, una de ellas que no tenía adhesión al tratamiento, acepta el xenotrasplante de un corazón con 10 modificaciones genéticas, no una modificación genética. Estas 10 modificaciones genéticas fueron agregados. Cuando se agrega un gen humanizado, no se habla de knockout, sino que se habla de knock-in, ¿sí? Entonces se le agregaron 6 genes humanos al cerdo y se realizaron 4 knockout, 3 de los antígenos que hablamos, y un cuarto knockout de un gen del receptor de la hormona de crecimiento, para evitar que el corazón crezca en una cavidad torácica que, por supuesto, que no se puede expandir. Lamentablemente, el señor Bennett fallece a los 2 meses, pero realmente, a mi modo de ver, la experiencia desde lo científico fue sumamente importante. Ahora sí, con este cuadro podemos comparar los 6 xenotrasplantes clínicos que se realizaron hasta el momento. Por un lado tenemos la experiencia que les nombré del doctor Montgomery en la Universidad Langone. 2 pacientes en muerte cerebral recibieron riñones de cerdo. El implante fue heterotópico, como les mostré, fueron en el muslo. El tiempo fue de 54 horas. No se generó rechazo hiperagudo, solo una modificación genética. La empresa que ofreció los órganos para todas las experiencias fue Revivicor de Virginia. Y además hubo otras experiencias en Alabama, en la Universidad de Alabama. También a un paciente en muerte cerebral se le trasplantaron los 2 riñones. En este caso el trasplante fue ortotópico. Al mismo tiempo no se evidenció rechazo hiperagudo. Hubo 10 modificaciones genéticas. Y acá tenemos la experiencia en Maryland, que también acabo de nombrar, del xenotrasplante cardíaco. En este caso el paciente no estaba en muerte cerebral, sino vivo. El implante fue ortotópico, el paciente vivió 2 meses, no hubo rechazo hiperagudo, 10 modificaciones genéticas, Revivicor, y una complicación intraoperatoria que fue importante, que hubo un desgarro de la aorta, lo cual llevó a distintas complicaciones en el postoperatorio, ¿no? O sea que un paciente que estaba muy delicado antes del trasplante, bueno, sufrió una complicación muy importante durante el procedimiento. Y por último, las 2 experiencias en Langone, también, pero de trasplante cardíaco, 2 pacientes en muerte cerebral, el trasplante cardíaco ortotópico, duró 72 horas, no hubo rechazo hiperagudo y el cerdo tenía 10 modificaciones genéticas. Las reoperaciones, bueno, en el caso de muerte cerebral en 54 horas y en 72 horas no califica, pero sí en el caso de Maryland hubo que realizar una laparotomía con una isquemia intestinal. Además no coloqué yo en el cuadro, pero se encontró pus en el abdomen, una peritonitis aparentemente primaria. La causa de muerte de este paciente fue la sepsis, por supuesto que no califican los otros pacientes que ya estaban en muerte cerebral. Funcionaron los órganos. En Alabama hubo un funcionamiento parcial. Y hay 2 hechos para destacar. Uno, que en la experiencia de Langone de riñones, estos riñones antes fueron implantados con el Timo Kidney. En realidad el objetivo es generar tolerancia
y ver cuánto influye esto en el rechazo inmunológico a mediano y largo plazo, que por supuesto en las 54 horas que duró la experiencia no se pudo evaluar, pero sí se vio que por lo menos el tejido de timo no estaba necrosado. El otro hecho destacado, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, en Maryland se detectó un citomegalovirus porcino, que bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, y salvo en los pacientes de Langon con el trasplante cardíaco, que realmente hasta ahora no hay publicaciones, en los otros se realizó una inmunosupresión un poco empírica y la que más se ajustó a los estudios preclínicos fue la de Maryland, ¿sí? Acá hay un anti-CD40 que vamos a comentarlo en unos minutos, que es lo que más está dando resultados en el xenotrasplante. El problema número 2 es el rechazo a mediano y largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, antes de pasar al problema 2, si tenemos que decir el problema 1 de rechazo hiperagudo, yo puedo decir que con estas 6 experiencias el rechazo hiperagudo aparentemente estaría superado. Con respecto al problema 2 de rechazo a mediano y largo plazo, tenemos que considerar lo siguiente. Nosotros para el rechazo hiperagudo veíamos que había anticuerpos preformados. A ver, bueno, me desapareció el mouse. Bueno, no importa, acá está. Tenemos anticuerpos preformados sobre contra xenoantígenos, ¿sí? Muy bien, pero además tenemos los antígenos SLA, que son los equiparables al HLA en los humanos, sobre los cuales también tenemos que pensar de qué forma, qué estrategia podemos utilizar para tratar de minimizar o superar este obstáculo. Para los xenoantígenos ya dijimos que estén los anticuerpos, mientras yo por el knockout del cerdo saque los antígenos, a mí no me molesta que estén los anticuerpos en el suero del receptor, no va a haber rechazo hiperagudo. Sin embargo, acá hay un problema que son los antígenos SLA. SLA, Swing Leukocyte Antigens. Si uno ve la historia del alotrasplante, va a ver que en la década del 50 se empezó a ver que gran parte de los rechazos hiperagudos obedecían a los grupos sanguíneos del sistema AB, y una vez que se hizo compatible estos grupos del dador y del receptor, este problema fue mejorando notablemente, de la misma forma que en la década del 60, Paul Terasaki, a través de los estudios de histocompatibilidad, demostró de qué forma pueden, haciendo más compatible el donante y el receptor, cómo puedo mejorar notablemente los resultados en el alotrasplante. Siguiendo la misma línea de pensamiento, vamos a ver que si bien el xenotrasplante es más complejo que el alotrasplante, pero tienen un mecanismo de rechazo que es bastante parecido. Nosotros vamos a ver que en el humano también tenemos glicanos, los grupos A y B, por los cuales se realizaba el rechazo hiperagudo, y con el cerdo algo muy parecido con los 3 xenoantígenos que nombré, que también son glicanos, y que en el humano yo tengo HLA de clase 1 y HLA de clase 2, y en el cerdo también tengo SLA de clase 1 y SLA de clase 2. Lo que no tengo es el SLA de clase 2DP. El HLA, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero son estos antígenos HLA, que tiene el HLA1, que tiene una cadena pesada y una cadena liviana, que es una beta-2 microglobulina, y los de clase 2 que tienen 2 cadenas pesadas. En realidad no están puestos para rechazar órganos, para rechazar trasplantes, sino que en realidad son proteínas que cumplen un rol fundamental en el mecanismo inmunológico, presentando péptidos en los antígenos HLA de clase 1 a los linfocitos CD8,
y en los antígenos de clase 2 a los linfocitos CD4. Quiere decir que el rol que cumplen estas moléculas HLA son fundamentales para el normal mecanismo inmunológico. Y por lo tanto se empezó a estudiar desde hace relativamente pocos años cómo es el sistema SLA, y Estrada, Ladowski y Martens son tres, y Joseph Tector también, son 4 personas muy importantes que marcan, prácticamente son responsables de la mayor parte de las publicaciones, y que dieron pie a que se piensen determinadas estrategias para resolver el problema del SLA. Por un lado, y en el Congreso reciente Mundial de Trasplantes de la TTS en Buenos Aires, ya se dio una conferencia muy interesante sobre crossmatch en xenotrasplante, y es uno de los puntos muy importantes para que haya compatibilidad entre los órganos del cerdo y el receptor humano, pero también se aclaró que todavía está en pañales este tema, ¿no? Recién se está desarrollando. El otro punto importante para resolver el problema del SLA es la inmunosupresión adecuada. Ahora vamos a hablar 2 palabritas, y de esto habló el doctor Andrew Adams de Minneapolis, en el Congreso de la TTS. Y después la posibilidad que yo planteé al comienzo de esta charla, que tengo en el xenotrasplante, que yo puedo modificar genéticamente al dador de órganos, y esta modificación, que no la puedo hacer obviamente en el allotrasplante, también podría ser una estrategia para generar cerdos sin SLA, o como vamos a ver ahora, con menor expresión fenotípica del SLA. Con respecto a la inmunosupresión, 2 palabritas nada más, pero los grandes resultados en primates se dieron bloqueando la coestimulación SD40, SD154. Para los estudiantes de la cátedra de trasplantes, les comento que no solo es imprescindible esta unión del SLA con el linfocito T para poder activarlo, sino que también tiene que haber una coestimulación entre la proteína CD40 y la proteína CD154. Por lo tanto, hay anticuerpos monoclonales que bloquean esta proteína CD154, es decir, los anti-CD154, o anticuerpos anti-CD40. De esta forma se puede unir el linfocito a la proteína SLA de clase 2, pero no se va a poder generar la coestimulación, con lo cual no va a poder haber activación adecuada de los linfocitos. Fíjense que yo hablé antes del anticuerpo anti-CD154 y el anticuerpo anti-CD40. La respuesta al anticuerpo anti-CD154 es notablemente diferente, es significativa la diferencia entre el anti-CD40 y el anti-CD154, ¿sí? Fíjense qué diferencia hay en cuanto a la sobrevida del órgano. Y uno puede decir, ¿pero por qué sucede esto? Si yo bloqueo acá con un anti-CD154, tendría que ser lo mismo que si yo bloqueo con un anticuerpo monoclonal anti-CD40. Acá se ve, por lo menos en el esquema, que es equivalente esta unión CD154-CD40. Con lo tanto, no se explicaría mucho por qué hay mejores resultados con el anti-CD154 que con el anti-CD40. Y Andrew Adams nos habló hace unos días acá en Buenos Aires que una de las hipótesis que la estaríamos viendo acá abajo es que el CD154 en realidad tiene 2 receptores, no solo el CD40 como coestimulador, sino también el CD11B. Y esto me explicaría por qué, si yo bloqueo el CD154, estoy cortando la estimulación del CD40 y del CD11B. Pero si yo bloqueo el CD40,
la unión CD154, CD11B se va a seguir produciendo. Y lo que se está viendo hasta ahora en murinos, todavía no se pasó a un animal superior, que el doble bloqueo anti-CD40 y anti-CD154 tendría un efecto semejante al CD154. Algo que yo no les comenté, pero que es un punto, que es un problema serio, es que con los primates se puede de alguna manera usar el anticuerpo anti-CD54 porque, bueno, de alguna manera ahí se produce la muerte de un animal de experimentación. Pero lo que se vio es que tiene un número muy importante de tromboembolismo pulmonar, genera el anti-CD154, con lo cual la FDA no lo va a aprobar para su uso en humanos. Entonces, es realmente promisorio la posibilidad de que el uso del anti-CD40, que no genera tromboembolismo pulmonar, y el anti-CD11B, que no se sabe todavía, pero podrían perfectamente reemplazar al uso del anti-CD154. Bueno, con respecto a la estrategia modificando genéticamente al cerdo y evitar el problema del SLA. Yo tengo acá dos estrategias. Puedo generar cerdos sacando completamente el SLA de clase 1 o el SA de clase 2. O también puedo generar cerdos con bajo fenotipo de SLA de clase 1 y con bajo fenotipo de SLA de clase 2. Fíjense esta publicación de Alemania, de un grupo muy importante que trabaja con cerdos para xenotrasplante, que si yo quito completamente el SLA de clase 1 en los cerdos se mueren al poco tiempo. Y esto se entiende porque dijimos que tanto el antígeno HLA como el antígeno SLA cumplen una función inmunológica sumamente importante. Si yo hago que nazcan estos cerdos sin esos antígenos, esos cerdos están completamente inmunosuprimidos y mueren al poco tiempo. Entonces, ¿qué otras estrategias hay? Bueno, fíjense esta estrategia qué interesante. No quitar completamente a los antígenos SLA. Yo puedo disminuir un porcentaje de estos antígenos SLA. En este caso, fíjense lo que ocurre. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 normalmente tiene un gen regulador que se llama C2TA. Es un transactivador, que lo que hace este transactivador es regular el gen del complejo mayor de histocompatibilidad y por ende la expresión de los antígenos de histocompatibilidad de clase 2. Ahora bien, hay una enfermedad que es el síndrome del linfocito desnudo, que chicos nacen con una inmunosupresión muy importante, en el cual hay una mutación de este gen regulador del complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo que se logró entonces, ¿qué produce esta mutación de este gen regulador del complejo mayor de histocompatibilidad? Produce que haya una regulación en menos, se llama un transactivador dominante negativo. Y entonces esto genera en los chicos una inmunosupresión. Cuando se introduce este gen con esa mutación en los cerdos, yo puedo lograr que haya una expresión del antígeno SLA en un 40 o un 50% menos de lo que normalmente ocurre. Es decir, yo disminuyo la expresión fenotípica y por ende disminuyo la carga antigénica de ese dador de órganos. Ya se está trabajando con cerdos que no solo tienen menos antígenos SLA de clase 2, sino también se lo combina con menos antígenos SLA de clase 1. Y por último, el tercer problema que hay que resolver es la xenozoonosis. Normalmente uno de los objetivos de
del xenotrasplante es que los animales sean creados en un establecimiento DPF, con lo cual no pueden transmitir enfermedades al hombre, ¿sí? Estos son cerdos designated pathogen free, libres de gérmenes patógenos para el ser humano. Fíjense que se crían en establecimientos especiales, que son que tienen aire filtrado, que tienen comida estéril, que tienen agua filtrada para que el animal no pueda contagiarse. Fíjense la barrera que tienen estos cerdos para no contaminarse y no transmitir enfermedades al hombre. Sin embargo, a pesar de todo eso, la empresa que yo les comenté, Revivicor, que aportó los riñones y el corazón, y los corazones para las experiencias que comentamos hace unos minutos, a pesar de eso y de todas las normas y de todos los procedimientos estandarizados que tiene esta empresa, se encontró en el paciente David Bennett que había un citomegalovirus porcino, que fue transmitido por el cerdo. En los estudios previos, si ustedes se fijan, el citomegalovirus porcino había dado negativo. Lo que sucede es que es un virus más parecido al herpes virus humano que al citomegalovirus humano. Por lo tanto, es un virus que rápidamente desaparece y que esto indica de que a veces puede ser complejo encontrarlo en los procedimientos, en el screening habitual. Esto alertó a los investigadores, a los virólogos que trabajan en xenotrasplante, especialmente al doctor Joachim Denner de Berlín, que ya había visto que los monos que recibían órganos en los ensayos preclínicos que tenían al citomegalovirus porcino, la sobrevida del órgano era menor que en relación a aquellos que no lo recibían. Pero el doctor Joachim Denner nos tranquiliza, muestra los métodos que él tiene, que él desarrolló una PCR especial para detectar el citomegalovirus porcino y que esto de ninguna manera es un impedimento para que el xenotrasplante siga avanzando. Bueno, les quiero agradecer mucho por haberme escuchado. Sé que fue una charla muy densa en algunos momentos, con muchos datos, pero bueno, pensaba de que como el xenotrasplante avanzó en forma tan importante, bueno, era también bueno poder transmitir y poder hacer un update de este tema. Y esta diapositiva es un poco un homenaje a tanta gente que contribuyó al desarrollo del xenotrasplante. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Adrián, por esta excelente presentación. Creo que se ha logrado cumplido el objetivo de actualizar la situación y sacarnos muchas dudas que habíamos tenido, que seguimos teniendo, obviamente, quienes no nos dedicamos específicamente a este aspecto tan interesante. Yo tengo una pregunta antes de abrir la posibilidad a todos los asistentes, de conocer cuál es el costo que tiene aproximado una transformación genética de un cerdo. No voy a hablar de un primate, pero sí de un cerdo, para poder hacer un trasplante renal. Seguramente hay algún tipo de estudio que se ha hecho al respecto con la pequeña experiencia que hay hasta el momento. Sí, Clemente, la transformación genética de los cerdos no es cara. El CRISPR-Cas9, una de las ventajas que tiene varias ventajas. Es un método relativamente sencillo para la gente de biología molecular, es rápido de lograr las modificaciones, antes llevaban años, ahora llevan meses, y además es económico. Más o menos te doy un estimativo, Clemente, el hacer estas 10 modificaciones genéticas estarían entre $200.000 y $300.000.
¿Mm? Lo cual no me parece que sea un número tan importante. Después sí, estos cerdos, viste, lo último que estuvimos hablando, que hay que tenerlo en condiciones DPF, libres de gérmenes patógenos, y un establecimiento de este tipo, bueno, puede estar rondando el $1.000.000. En Estados Unidos se hizo un establecimiento en Minneapolis y rondó los $5 millones. Pero bueno, uno también tiene que ver, comparar con otros costos, ¿no? Y por ejemplo, el costo mundial de la diálisis es billonario. Por lo tanto, yo sinceramente, si el xenotrasplante sigue avanzando y se evita que los pacientes vayan a diálisis, yo creo, Clemente, que es modificar, es trasladar el costo de la diálisis hacia otro costo que probablemente creo que vaya a ser menor. Perfecto, perfecto. Y además uno tiene que tener en cuenta que en la medida que se va desarrollando todo esto, los costos van a ir Obvio, seguramente disminuyendo. tal Y cual. otra pregunta como cirujano, si del caso del paciente del trasplante, del seno trasplante cardíaco, vos dijiste que yo conocía lo del citomegalovirus, no conocía del sangrado aórtico que había tenido. Si se supo que fue la etiología del mismo, si fue técnico o si hubo alguna complicación de una diabrosis arterial o una infección. No, aparentemente fue técnico, Clemente. Técnico. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, Roberto, Adrián, bueno, reiterar lo que te dijo Clemente recién, estupenda charla, estupenda, muy clara, desde básico a complejo, pero has hecho una suerte de escalones que estoy seguro que los chicos que han tenido inmunología, que han tenido las clases de rechazo, etcétera, deben haber comprendido perfectamente. Ellos han tenido genética, obviamente bastante más que nosotros en su momento. Así que me pareció una charla formidable. Lo que me parece también formidable es, como, bueno, ya algunos años que tenemos, es ser testigos de esta evolución. Yo no sé si todos tomamos conciencia del enorme paso que se ha dado, por ejemplo, con la eliminación del rechazo hiperagudo. Esa fue, a mi modesto entender, la llave que nos permite ahora empezar a encontrar e ir resolviendo los próximos problemas. Fíjate que de alguna manera hay una similitud entre lo que es el fenómeno del rechazo, por un lado, y lo que es el fenómeno del impacto de la enfermedad viral, por otro lado, que se da en los trasplantes nuestros, los halogénicos, de humano a humano. Así que imagínate que hay un paralelismo que es esperanzador desde el punto de vista de el poder encontrar las soluciones. Ojalá esto vaya progresando con el tiempo. Yo creo que acá hubo un hecho catalítico que va a acelerar el desarrollo de esto. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos los presentes. Están acá y agradezco la presencia de gente de los comités de bioética, ya dije, de la doctora Vallardo, la doctora Luz Pagano, la doctora Salome, docente de nuestra cátedra, Mariela. Está también gente de terapia intensiva, hay gente de cirugía. Así que bueno, abrimos la opción de los comentarios y de nuevo una felicitación porque realmente muy pedagógica y didáctica tu charla, Adrián. Bueno, gracias, Roberto. Realmente está muteado. a ver, ¿hay preguntas para el doctor Avalovich? Ahí la doctora Salome levanta la mano. Muy bien.
Buenas tardes a todos. Sumarme a las felicitaciones al doctor Avalovich, que ha sido, como dijo bien Roberto, muy claro y muy ilustrativo y esperanzador para esta lista de espera cada vez más cuantiosa en el mundo, ¿no? Así que siempre es esperanzador el avance científico. Yo tengo una pregunta, doctor, que quizás usted que está muy consustanciado con el seno trasplante, la investigación, el por qué no está integrando la comisión interministerial la autoridad rectora en materia trasplantológica como es el INCUCAI. Cuando uno ve cómo está integrada esa comisión interministerial, está ANMAT, que lo entiendo porque claramente va a ser un producto médico, está el INTA, están las diferentes, digamos, facultades de ciencias veterinarias, etcétera, pero no está el INCUCAI, que cuando uno piensa, y ojalá que se llegue rápido a ese producto médico, que va a ser el órgano genéticamente modificado del cerdo, claramente vamos a estar en una instancia de implante hacia personas que están esperando, hacia pacientes que están esperando por ese órgano. Entonces un temita que siempre digo, pero ¿por qué? ¿Será que todavía falta bastante para llegar a esa instancia y recién ahí se va a invitar al INCUCAI porque no es competencia exclusiva de ANMAT? No, bueno, muchas gracias, doctora, por las felicitaciones y bueno, la pregunta me parece muy importante. En realidad hubo muchas reuniones en donde la doctora Viciniano y la doctora Barón estuvieron presentes. Lo que pasa es que desde el punto, hay un tema que es que se está buscando que esta mesa interministerial esté institucionalizada. ¿Mm? Es decir, hasta ahora, bueno, hay participación de distintos sectores, pero para que pueda intervenir el INCUCAI, se está buscando de que esa mesa esté institucionalizada. Y eso requiere algunos pasos entre el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura, ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, etcétera, para que eso se pueda llevar a cabo. Pero desde ya que el INCUCAI, a través de la doctora Viciniano, el doctor Sorati, la doctora Barone, el doctor Tanús, etcétera, realmente está en contacto con el grupo y está interesada en participar y además necesitamos que participe porque, bueno, si bien un órgano de cerdo en el mundo es un producto biomédico, un producto biológico, bueno, como usted muy bien dijo, ¿no? Tiene que ser trasplantado por un equipo de trasplantes, a quién se lo trasplanta, para que, bueno, acá va a haber un tema también desde la bioética para que llegue a todos los individuos, ¿no? Y que no el día de mañana, bueno, no reciba solamente un riñón aquella persona que está en condiciones económicas de poder adquirirlo y aquella otra persona que no lo puede hacer, no. Por lo tanto, bueno, acá hay muchas aristas y el INCUCAI, por supuesto, que va a cumplir un rol muy importante en este desarrollo. Le agradezco la pregunta porque me parece que es muy importante. Gracias, doctor. Yo era sobre todo, como veo muchos alumnos, para que estuvieran en tema, porque uno cuando entra al Google, lo que ve es una mesa interministerial donde INCUCAI no aparece. Entonces es importante que todos los alumnos sepan que en algún momento el INCUCAI va a tener que, obviamente, participar, porque hay un tema, como bien dijo el doctor Avalovich, de distribución, de respeto, ¿no es cierto?, a la equidad, etcétera, etcétera, cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de asignar y distribuir órganos. Gracias, doctor. A usted, doctor. Una pregunta que tal vez es difícil porque las proyecciones en tiempo y dado los avances de la ciencia en general, hemos tenido la prueba con las vacunas ante una inesperada pandemia. ¿En cuánto tiempo estimás que este procedimiento, habiendo superado una de las fases más importantes, que es el rechazo hiperagudo, eh, vos definiste al principio Alexis Carrel
cuando describió las suturas y las técnicas de los primeros trasplantes, él al recibir el premio Nobel dijo que el problema técnico de los trasplantes había quedado superado, que la barrera de los años 1912, ¿no es cierto? Que el problema técnico había sido superado, que la barrera de los trasplantes va a estar en otro lado. Bueno, traslademos ese concepto a el concepto del senotrasplante. ¿En cuánto tiempo se puede estimar un tiempo de desarrollo para la implementación de la indicación clínica de un trasplante, de un senotrasplante? Digo porque desde el punto de vista práctico, uno se encuentra en un sistema de salud en donde todavía los aspectos rutinarios, llamemos desde el punto de vista quirúrgico, la introducción de la cirugía laparoscópica o la robótica en los trasplantes, desde el punto de vista médico, los tratamientos inmunosupresores, todavía nos encontramos con barreras permanentes de los financiadores para poder llevarlo a cabo. Entonces, quiero imaginarme ante los números que vos dijiste y que van a ir en descenso, como pasó en todas las terapéuticas médicas, ¿en cuánto tiempo estimás que se podrán implementar? Sí, en el congreso de la TTS, bueno, una de las personas que vinieron fue David Cooper, ¿no? Y hablando con él, que es, bueno, uno de los grandes referentes, y con Tector también, ellos dicen que en 2 años la FDA va a aprobar los primeros trials de xenotrasplante. Los Ahí, trials. claro, ahí, bueno, va a entrar en discusión cuáles van a ser las indicaciones y qué pacientes van a poder ingresar. Pero estamos hablando en Estados Unidos en 2 años con suerte. Y una de las cosas, Clemente, que vos nombraste recién, de inmunosupresores, creo que ese es uno de los temas que todavía hay que desarrollar. Yo creo que el cerdo, así con estas 10 modificaciones genéticas, si bien es cierto que si se le puede disminuir la expresión fenotípica del antígeno SLA, sería muchísimo mejor, pero creo que estas 10 modificaciones genéticas con una mejor inmunosupresión funcionaría bien, funcionaría muy bien. Yo creo que eso es todavía lo que la industria farmacológica tiene que terminar de desarrollar. Es un anti-CD154 que no genere tromboembolismo pulmonar. O bien, como había hablado Andrew Adams, de esa combinación anti-CD40 y anti-CD11B. Pero ese es el punto, yo creo, crítico en este momento, el desarrollo de una inmunosupresión adecuada. Muy bien, muy claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Una Vamos, consulta. chicos, anímense. Juan Cruz. ¿Cómo es el contexto en cuanto a los tejidos que habíamos visto en la cursada que no se pedían, no tenían requisito de pedir, ¿cómo se llama? Compatibilidades y eso? ¿Cómo es el tema del senotrasplante con tejidos? Ya sea hueso, piel, córnea, no sé. Bueno, se está trabajando con respecto a las córneas, ya hay trials en Corea que tienen muy buenos resultados. Ya la FDA aprobó un trial en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Sobre xenotrasplante de piel. Y bueno, si el islote lo considerás tejido, bueno, también está en desarrollo. Así que se está trabajando en ese aspecto. No lo que vos comentás de hueso, etcétera, hasta ahora no hay experiencia, pero sí en esos 3 tejidos que te comenté. ¿Sí? Una Bien. pregunta, Adrián, por el tema de que tenemos alumnos en el auditorio. ¿Cómo se resolvió el tema con
aquella historia de la protección animal, de estas sociedades protectoras de animales o de las leyes que hay en resguardo del tema de los animales. Vos rozaste en un momento en tu presentación al principio, ¿no es cierto? Pero para que los chicos sepan que también eso ha sido tratado y resuelto. Sí, sí, eso es sumamente importante. Por un lado, bueno, uno tiene que tener en cuenta de que el cerdo es un animal que que se lo faena para alimentación, ¿no? Y yo no me acuerdo ahora el número exacto, pero David Cooper me había comentado, por año era impresionante la cantidad de cerdos que se faenan. Lo que sí es muy importante, Roberto, que el tema del bienestar animal. Es decir, es un animal que no tiene que sufrir en ningún momento. Eso es algo que es sumamente importante. Y bueno, va a haber grupos, por supuesto, que van a pensar diferentes. Y bueno, y hay que respetar también las distintas opiniones. Pero bueno, en mi opinión, a ver, estos grupos lo que se basan que el hombre no está por encima del animal, ¿sí? En contra del antropocentrismo, de que el hombre no tiene derecho a utilizar órganos de animal. Sin embargo, si uno se pone a pensar, bueno, yo, como les decía recién, hay que respetar las distintas opiniones, pero bueno, hay una realidad y que a mí me toca vivir permanentemente en el servicio de emergencia, ¿no? Un hospital público donde trabajo, que cuando realmente hay una persona que está en riesgo su vida, el familiar, le pide a uno por favor que haga todas las cosas que están al alcance de uno, y si fuese una de esas posibilidades el trasplantar o el utilizar un órgano de animal, sin duda que en esos momentos donde está en riesgo la vida de un ser humano, el familiar aceptaría que se utilice. Es decir, que con esto que quiero decir, que un poco a veces es el comentario en un escritorio, el comentario filosófico, y otra es cuando realmente hay una cuestión de vida o muerte. Y, y lo segundo que se me ocurre, que yo desde ya que respeto las distintas opiniones, pero creo que también tiene que haber coherencia. Y eh, esa persona se utilizó en algún momento como medicamento, una vacuna, una aspirina, un antibiótico, tiene que saber que el desarrollo de esa medicación se llevó adelante por miles y miles de animales que fueron sacrificados, y que esa persona sin duda, el uso de una amoxicilina, bueno, llevó a que cuántas ratas, ratones y perros probablemente fueron utilizados en esa experiencia. Así que bueno, creo yo bueno, que si bien va a haber grupos siempre que piensen que el animal no puede ser utilizado en favor del ser humano, bueno, tenemos que pensar que es un animal que se lo utiliza para alimentación y que también puede ser utilizado con fines de salud. De salud. De hecho, con los animales de laboratorio, actualmente en los últimos años se han creado lo que la doctora Lausada ha nombrado los SICUAL, ¿cierto? Que son esas comisiones multidisciplinarias que cuidan, justamente, Adrián, lo que has dicho, de los cuidados de los animales de laboratorio, y uno de los puntos fundamentales es que, por más que sea un pequeño roedor, ¿no es cierto?, no sufra, por ejemplo, dolor al momento de la experimentación. Ya es una condición sine qua non en los proyectos de investigación en animales. Sí, correcto, correcto, Clemente. Muy bien. Bueno, esto me parece que era importante mencionarlo, ¿no? Citarlo por el hecho de que acá tenemos alumnos de la cursada que tienen que saber que todo esto
formó parte también del proceso, como que los procesos de investigación, ¿no es cierto? Y que también pasan por los comités de ética, etcétera, etcétera. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Porque ya estamos un poco desfasaditos con el tiempo. Bueno, creo que no, Roberto. Bueno, Clemente, vamos a agradecer a Adrián y hacer el cierre. Esta es nuestra última webinar del año. Así que, Adrián, en lo personal, muchas gracias. En lo institucional, obviamente, le damos el cierre a Clemente. Bueno, agradecerte, Adrián, esta excelente presentación, una presentación de futuro, y agradecer a todos los estudiantes de pre y posgrado. Todo esto fueron, como dije al principio, creo que fueron más de 80 presentaciones que tuvimos a lo largo de todo el año. Repetirles que es fundamental que antes de las evaluaciones parciales puedan ustedes calificar a todo el cuerpo docente. Va a ser una condición de que todos aquellos alumnos que estén en condiciones de rendir, sea el mismo número de evaluaciones que han hecho a lo largo de toda la carrera. Eso figura en el entorno educativo de la facultad y, como ustedes saben, en el canal de YouTube figura de la primera a la última presentación. Así que tienen los elementos necesarios para poder realizar la calificación. Agradecerles y, como siempre, estamos a disposición todo el año, los 365 días del año y las 24 horas, para que quien quiera acercarse al hospital lo pueda hacer sin ningún inconveniente, por supuesto en forma organizada. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Clemente, Roberto, por la posibilidad de poder hablar con ustedes. ¿Sí? Realmente fue un honor para mí. Bueno, y te esperamos el año que viene con, seguramente, si en 2 años la FDA lo va a aprobar, seguramente vas a tener más elementos para poder actualizarnos sobre el tema. Sí, seguro. Muy bien. Me voy a proponer ser accionista de Revivicor, Adrián, así tenés algunos riñones, algunas cosas para... Bueno, un abrazo grande y bueno, un saludo a todos los chicos. Ha sido un privilegio compartir este año con ustedes. Gracias a los que participaron hoy, que no son alumnos ni del curso ni de la facultad. Y bueno, un saludo grande a todos. Nos estaremos viendo. Un saludo a todos. Chao, Adrián. Gracias, chao. Muchas Chao, gracias Pedro. a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos.